Bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Casa. Cada uno de ustedes que están allá desde sus hogares conectados a esta transmisión en vivo, hoy deseamos ser de bendición para cada uno de ustedes, y esto no en nuestras propias capacidades, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo su autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo, poder llevar una palabra de bendición hasta sus hogares. Hay un grupo de jovencitas y mujeres que el día de hoy, mejor dicho, desde el viernes, sábado y el día de hoy están participando de un retiro espiritual, un tiempo en el cual están siendo ministradas, bendecidas a través de la palabra del Dios eterno, y esto a través de otra plataforma. Entonces oramos por estas jovencitas y mujeres de Iglesia Casa de Bendición que están participando de este retiro virtual durante este fin de semana, y oramos para que ellas sean sin duda alguna bendecidas y el Espíritu Santo pueda ministrar sus vidas y revelar esa palabra del Dios eterno, para que puedan producir fruto que honre y glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente no todos los que hubieran querido estar pudieron estar, y muchos de ustedes están conectados a esta transmisión, así que gracias por estar acá. Sin duda alguna, aquí también Dios quiere hablarte, aquí también Dios tiene algo para tu vida en esta tarde. Bien, lo anunciaba mi esposa hace unos minutos atrás, estamos dando oficialmente inicio a una nueva serie que le hemos titulado El precio ya fue pagado. Así que el día de hoy vamos a desarrollar un tema dentro de esta serie que he titulado La sangre rociada. Y para ello quiero invitarte a que me acompañes en tu Biblia al libro de Levítico, capítulo 4, versos 6 y 17. Repito nuevamente la cita: Levítico, capítulo 4, versos 6 y 17. Y leemos la palabra del Dios eterno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Verso 17. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Muy bien. Estamos nosotros hablando al respecto de estos sacrificios establecidos por Jehová para su pueblo Israel. Y entonces quiero dar un contexto de qué es lo que está pasando acá en cuanto a estos 2 versículos que hemos leído. Bueno, estos sacrificios que estableció Jehová para con el pueblo de Israel eran ceremonias muy importantes, sin duda alguna, en el culto antiguo Israel. Nosotros en los capítulos del 1 al 7 de Levítico encontraremos información al respecto de cómo debían de ofrecerse las distintas clases de sacrificios que Jehová había establecido para su pueblo. Y en estos capítulos del 1 al 7 de Levítico, si los leemos, encontraremos allí sacrificios para consagración, sacrificios para comunión y sacrificios para expiación. Dentro de esta última categoría de sacrificios para expiación hay 2 ramas, que son sacrificios por el pecado y sacrificios por
la culpa. En el caso de los sacrificios por el pecado, se podían ofrecer un becerro, un macho cabrío, una cabra, una oveja, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma o la 10ª parte de una era de flor de harina. En realidad, entre paréntesis, quiero decir que el tipo de animal que ofrecieran según las instrucciones del Dios eterno, esto se iba a limitar según la situación económica del ofrendante. Esto es sumamente importante porque aunque este tipo de sacrificio para el perdón de pecados era obligatorio, sí o sí debían de cumplirlo, si no, no había remisión. Entonces, pero ¿qué ofrecían como un sacrificio dentro del listado de las opciones que había establecido el Dios eterno? Se consideraba que se iba a basar según la situación económica del ofrendante. Esto me gusta mucho porque las ofrendas son principios bíblicos, pero nunca una especie de carga para el ofrendante. Cada uno según su capacidad, pero que lo haga consciente y que cumpla. En este caso eran sacrificios para el perdón de pecados. Como en esta rama de sacrificios para expiación, mencioné que también había expiación por la culpa. Y en el caso de la expiación por la culpa, se podía ofrecer un carnero sin defecto, o bien en lugar de un sacrificio de un animalito, se puede ofrecer también dinero. Bueno, la razón por la cual estoy comentando todo esto es para poner en contexto que estas son instrucciones que había establecido el Dios eterno para con su pueblo Israel. Y era la forma en la cual ellos podían, si habían pecado, encontrar el perdón para ese pecado. Si necesitaban restaurar su relación con Dios, pues bueno, el Dios eterno había establecido métodos de cómo poder hacerlo. Ahora bien, nosotros en esta oportunidad seguiremos centrados específicamente en el sacrificio que era para el pecado. Las ofrendas o los sacrificios por el pecado, Levítico capítulo 4, para ubicarnos allí, las ofrendas por el pecado tenían como finalidad restablecer la relación con Dios. Ahora, esta relación con Dios se entiende que estaba comprometida por las faltas involuntarias o por algún estado de impureza, que es el pecado del cual se trata en Levítico capítulo 4. Antes de continuar, recordemos las palabras del apóstol Pablo a los hebreos, cuando les dijo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué digo que es necesario recordar hoy estas palabras del apóstol Pablo a los hebreos? Bueno, porque cuando leemos Levíticos capítulo 1 al capítulo 7, o bien nos enfocamos en el capítulo 4, que es el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad, vamos a encontrar nosotros instrucciones específicas de sacrificios, de ofrendas que el Dios eterno había establecido en relación a esa relación entre su pueblo y él. Pero para nosotros solo significa una sombra
de lo que Jesucristo haría por nosotros. Entonces, al entender cómo opera esto en el antiguo Israel, amados hermanos, a nosotros nos ayuda a comprender básicamente qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Bueno, entonces hay mucho que aprender al respecto de esto. Cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, hoy nosotros no necesitamos ofrecer un sacrificio de un macho cabrío o de 2 palomitas. No necesitamos ofrecer el sacrificio de un animalito para la expiación de nuestros pecados. Ya nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, pagó el precio de nuestros pecados. Hoy nos queda a nosotros, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, acercarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, suplicarle perdón por nuestros pecados, y Él, que intercede por nosotros delante del Padre, recordará sin duda alguna que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, nosotros leímos 2 versículos ahí en Levítico capítulo 4 que específicamente decían que el sacerdote metería su dedo en la sangre de ese becerro que había sido sacrificado para la expiación del pecado, e iba a rociar 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Delante de Jehová hacia el velo. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas veces iba a rociar la sangre este sacerdote delante de Jehová? ¿Cuántas veces iba a rociar la sangre? Son 7 veces. Lo leemos en el verso 6 y lo leemos en el verso 17. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar acá el Dios eterno? Note usted un dato muy importante. Los sacerdotes no rociaron la sangre como un ritual mágico. Digo esto porque en las religiones primitivas la sangre parecía que tenía un poder mágico, el poder para purificar. Entonces, podría ser que hay mucha gente que confunde los sacrificios de los hebreos con la idea de los paganos. O sea, que esto de rociar sangre sea algo místico, o sea, algo que tiene un poder mágico. En realidad, es necesario decir que los hebreos no creían que la sangre tuviera un poder místico, porque para los hebreos rociar la sangre era un ritual ordenado, o era el cumplimiento de una instrucción ordenada por Jehová como una ofrenda que él estaba dispuesto a aceptar. Es decir, si se peca delante del Dios eterno, él dijo a su pueblo: la ofrenda que yo voy a aceptar por el perdón de sus pecados es la sangre. La sangre de un cordero, la sangre de una cabrita, la sangre de un animalito. Ya hablamos de eso al inicio, lo dije como parte de la introducción. Entonces, el Dios eterno dijo: voy a aceptar la sangre como una ofrenda por el pecado. Ahora, entonces, el pueblo hebreo, cuando cumplía
Con esta ordenanza no estaba haciendo algo mágico o algo místico, así como creían en algunas religiones antiguas. No, en realidad ellos estaban dando cumplimiento a un ritual, a un sacrificio, a una instrucción que el mismo Dios estableció y que dijo: yo lo aceptaré como una ofrenda. Esto es importante. Por lo tanto, las personas con esa ofrenda, si el sacerdote pecaba, si el pueblo cometía pecado, ya sea voluntario o involuntario, o un pecado inadvertido, en realidad el pueblo tenía la confianza de que Dios les iba a limpiar de sus pecados si cumplían con este ritual sacrificial de rociar la sangre delante de Jehová. Y en este caso el sacerdote lo hacía 7 veces. 7 veces, ¿por qué? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 12? 7 veces, porque 7 es el número de la perfección entre los hebreos, y seguido se usa para denotar la terminación, es decir, algo que está completo, es decir, algo que está perfecto, algo que está lleno, una cosa perfecta. 7 veces es el número que denota lo que está completo o lo que está perfecto, y que indica la naturaleza del perdón que Dios da. En otras palabras, si el 7 indica la naturaleza del perdón que Dios da, y si el 7 significa completo, perfecto, una obra terminada, entonces nosotros hoy podemos estar plenamente confiados que a través del precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, que fue su sangre, Dios nos concede su perdón completo, su perdón perfecto, su perdón total. Es por eso que Jesucristo allí en la cruz del Calvario pronunció aquellas palabras: consumado es, he concluido, he acabado la obra, he sido perfecto en ofrecer este sacrificio como un cordero de Dios para expiación del pecado del mundo. Entonces, amados hermanos, comprender por qué el sacerdote rociaba 7 veces la sangre es muy importante, porque nos habla de un perdón de Dios perfecto, de un perdón de Dios completo. O sea, si hay un corazón arrepentido, si hay un corazón genuino que se ha humillado delante del Dios eterno, no va a recibir 3/4 de perdón, no va a recibir más o menos el perdón. No, el perdón de Dios es completo, el perdón de Dios es perfecto. Esa es la naturaleza del perdón de Dios para con cada uno de nosotros. 7 veces es muy importante. ¿Por qué 7 veces? El sacerdote rociaba la sangre hacia el velo delante de Jehová. ¿Qué había dentro de ese velo? Adentro de ese velo estaba la presencia del Dios eterno, estaba el arca del testimonio, allí estaba la presencia del Dios eterno. Por lo tanto, esa sangre era rociada delante de la presencia del Dios eterno. Y hoy cada uno de nosotros, cuando uno va a apelar al arrepentimiento y al perdón de pecados, lo hace solo delante de quien en verdad nos puede perdonar. No lo hacemos delante de una imagen, no lo hacemos delante de una estatua, no lo hacemos delante de una obra de madera. En realidad lo hacemos delante del Dios vivo. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo esto ha sido posible. Acercarnos delante de Dios. No traemos corderitos, no traemos palomitas, no traemos pichoncitos, no traemos cabritas, ovejas. No, lo que traemos es un corazón dispuesto, humilde, arrepentido. Y le decimos: Padre,
a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo y de su sangre derramada, hoy imploro perdón a mis pecados. Hoy suplico el perdón a mis pecados. Y bueno, y el Dios eterno nos ofrece su perdón completo, su perdón perfecto. 7 veces en la Biblia es muy importante. 7 veces en la Biblia es fundamental. Veamos algunos ejemplos de 7 veces en la Biblia para ampliar este concepto y valorar en realidad la importancia de 7 veces en la Biblia. Por ejemplo, número 1, los sacerdotes alrededor de Jericó. ¿Recuerda usted cuando cayeron los muros de Jericó? Si puede acompañarme en su Biblia, Josué capítulo 6, versos del 3 al 5. Josué capítulo 6, versos del 3 al 5. Dice la palabra del Dios eterno: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7, note usted, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día, ¿nota usted? 7 sacerdotes, 7 bocinas, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Las instrucciones del Dios eterno acá para Josué eran claras. En el séptimo día daréis 7 vueltas. Y los 7 sacerdotes que llevan esas bocinas irán sonando la bocina. Bueno, vemos varias veces el juego o la participación del número 7 en esta victoria que el Dios eterno concede a Josué y al pueblo para que caigan los muros de Jericó, dando 7 vueltas. Por eso le digo, el 7 o el 7 veces es un número muy importante para el pueblo hebreo. Implica completo, implica perfecto, implica total, una llenura total. Vemos otro ejemplo. Y dice la palabra del Dios eterno a continuación: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿En cuál de tantas veces que fue a ver si se acercaba ya la nube, si había lluvia, si venía la nube? No fue el siervo de Elías, el criado de Elías, sino hasta la 7ª vez que dijo: veo una pequeña nube. Y entonces allí, después de 3 años y medio que no había llovido, por la palabra de Elías, vuelve a llover. Es impresionante una vez más la participación de este evento 7 veces. 7 veces rociaba el sacerdote la sangre delante de Jehová en dirección hacia el velo. 7 veces dieron vuelta los israelitas con los 7 sacerdotes y los muros cayeron en el 7º día. Luego de 6 veces que el criado de Elías va a ver si ya va a llover, a la 7ª vuelta dice: ahora sí veo una pequeña nube, la lluvia se acerca. 7ª vez. Un tercer ejemplo, usted se recuerda de Naamán. La Biblia nos enseña que Naamán era un varón importante, pero tenía lepra. Un varón de liderazgo, un varón de influencia, un general del ejército, alguien que había conquistado, había obtenido conquistas en medio de las batallas. Ahora, este hombre, todos esos títulos y esas victorias no le ayudaban en realidad a poder curar una enfermedad que tenía bajo su vestuario, y era leproso. Entonces la Biblia nos enseña que una criada que había allí en la casa de Naamán, que servía a la esposa de Naamán, le dijo: mire, allá hay un profeta que bien podría ayudar a mi señor a que sea curado de la lepra. Naamán dice: está bien, voy a ir a buscar a este profeta. Naamán va con el respaldo del rey. Naamán lleva regalos. Naamán va preparado y diciendo: bueno, esta puede ser mi oportunidad para ser limpiado de la lepra. Dice que cuando llegó a la casa de Eliseo, esto lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 5, versos 10, 11, 13 y 14. 2 de Reyes capítulo 5, versos 10, 11, 13 y 14. Dice la Biblia: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él corriendo porque yo vine. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que Naamán se había imaginado. Seguramente estaba acostumbrado a los honores. Seguramente estaba acostumbrado a siempre tener ese papel allí de importancia. Pero el profeta Eliseo lo que hace es mandarle un mensajero y le dice: lávate 7 veces en el Jordán. No solo eso, en realidad
Naamán se molestó porque dijo, ¿acaso no hay mejores lugares en los cuales yo me pueda sumergir? Jordán no es en realidad un río en el cual yo quiera sumergirme. Entonces dice la Biblia que sus criados, ahí en el verso 13, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas veces en el Jordán? 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Cuántas veces se sumergió Naamán? 7 veces. Estamos viendo nosotros la importancia de esto. El sacerdote rocía 7 veces la sangre. En el séptimo día los israelitas con los sacerdotes dan 7 vueltas y caen los muros de Jericó. Estamos viendo que el criado de Elías, a la séptima vez que va a ver si va a llover, en realidad dice, veo una pequeña nube. Ahora estamos viendo que Naamán se sumerge 7 veces en el Jordán y queda limpio. Pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? Veamos algún ejemplo del Nuevo Testamento. Hablemos de Pedro y el perdón. Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Y dice la palabra del Dios eterno allí: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hemos interpretado esto como no hay límite. O sea, no hay límite. Probablemente Pedro estaba pensando, cuando dijo hasta 7 veces, probablemente Pedro estaba pensando en las ofrendas, allá en Levítico 4. En las ofrendas por el pecado, o las ofrendas de la purificación, donde el sacerdote tenía que rociar 7 veces la sangre para que el pueblo o aquel que hubiese pecado fuera perdonado. Entonces dice Pedro, ¿hasta 7? O bien, quizás Pedro se estaba sintiendo muy generoso al decir 7 veces, en relación a que los rabinos hablaban de perdonar 3 veces. Y bueno, quizás Pedro dijo, 3 veces voy a ser generoso, que sean 7. Señor, hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Es decir, no hay límite. La Biblia nos habla también de 7 momentos en los que Jesús derramó su sangre por todos nosotros. Ninguno de estos derramamientos fue por casualidad. Haré un breve recuento de esto. Hablaremos más detenidamente de cada uno de estos 7 momentos en el transcurso de esta serie. Hoy solo quiero mencionarlos. Esos 7 momentos en los cuales Jesús derrama su sangre no es por casualidad, tienen un propósito, están allí registrados en las Sagradas Escrituras, porque todo lo que está registrado en las Sagradas Escrituras es la palabra inspirada por Dios. Hay algo que Dios nos quiere hablar, hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de ello. Bueno, un momento en el cual la sangre de Jesucristo es derramada es cuando está en el Getsemaní. Dice que su sangre o su sudor eran como grandes gotas de sangre. La sangre eran como grandes gotas. Allí, por esa aflicción,
que había en él. Otro momento del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es cuando golpeaban su rostro, tomaban sus barbas y las arrancaban. Su rostro brotó sangre, su cara estaba totalmente herida, lastimada, su barba arrancada, había sangre allí. El tercer momento en el cual hay sangre derramada es cuando le pusieron esa corona de espinas. Y no solo eso sobre su cabeza, sino con una vara empezaron a golpear su cabeza, haciendo que las espinas pudieran atravesar hasta la sien. Era un dolor intenso y un derramamiento de sangre. Hay un cuarto momento en el cual nuestro Señor Jesucristo derrama la sangre, y es cuando Él voluntariamente pone su espalda para llevar sobre ella el flagelo del látigo romano. Cuando Jesús era latigado, allí, amados hermanos, estaba brotando sangre de su espalda. Un quinto momento es cuando sus manos son atravesadas por un clavo o una especie de clavo. Hoy decirlo de esta manera es mucho más sencillo. Una especie, una pieza que atravesaba su mano y la clavaba hacia el madero. Imposible no haber un derramamiento de sangre. Y un sexto momento es cuando sus pies también son atravesados por una pieza total que los clava al madero. Y un séptimo momento es cuando clavan una lanza en su costado y sale de su costado sangre y agua. 7 momentos importantes para la redención y para el derramamiento de sangre, para la expiación de nuestros pecados. Termino leyendo lo que dice Juan capítulo 1 verso 29. Juan capítulo 1 verso 29. Mira lo que dice la palabra del Dios eterno. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, note esto que dijo Juan capítulo 1 verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en Levítico 4, que es lo que hemos leído, ese sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del cordero, del cabrito, el animal que estuvieran ofreciendo como un sacrificio. Era degollado ese animal, tomaba la sangre en un recipiente y la rociaba 7 veces delante de Jehová, porque Jehová es el que perdona, pero el precio era la sangre. Y esto lo hacía 7 veces. Y hemos visto que el número 7 es un número muy importante en la Biblia. Habla de perfecto, habla de completo. Y hubieron 7 momentos en los cuales el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su sangre. Y luego de esos 7 momentos importantes que podemos encontrar nosotros en este proceso sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, escuchamos o leemos que nuestro Señor Jesús dice: consumado es, he completado, he terminado, he cumplido con esta obra. Pero Juan había anunciado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, 7 veces
hemos leído nuestro Señor Jesucristo, o 7 momentos en los cuales nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Esto es porque la naturaleza del perdón de Dios es perfecta. El perdón de Dios es completo. Hoy, nada más quiero invitarte a que seamos agradecidos. A que seamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Él se ofreció como ese cordero. Su sangre fue el precio que se pagó para la expiación de nuestros pecados. Así como la sangre de un cordero, así como la sangre de un macho cabrío allá en Levítico 4 servía para el perdón de ese pecado inadvertido o involuntario. Así, amados hermanos, cada gota de sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó era el precio que el Padre Eterno iba a aceptar por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué tal si ahí en casa le decimos gracias a Jesús? Gracias, Jesús. Dile gracias por ese sacrificio que Él hizo. Quizás ninguno de nosotros en este momento podría tomar la sangre y rociarla literalmente, pero sí podemos saber que Jesucristo nuestro Señor está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y como nuestro sumo sacerdote, Él dice: Padre, perdónales. He derramado mi sangre por cada uno de ellos. Y como nuestro sumo sacerdote rocía su propia sangre delante del Dios Todopoderoso, Él siendo nuestro sumo sacerdote, para que nosotros seamos expiados, seamos perdonados, seamos redimidos, seamos lavados de nuestros pecados. Así se llama esta serie. El precio ya fue pagado. Nuestro Señor Jesucristo lo pagó con su sangre. Dile a Jesús, pon tu mano en tu corazón, allá en casa. Pon tu mano en tu corazón juntamente conmigo. Y digámosle a Jesús: Jesús, gracias por haber aceptado y haberte ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy te agradezco por cada gota de tu sangre que, siendo derramada, estaba pagando el precio por los pecados del mundo. Gracias, Señor Jesucristo. Y dile al Padre: Padre, gracias por haber aceptado la sangre de tu Hijo amado. No hay sacrificio que podamos ofrecer nosotros que pueda ser mejor que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, Padre, lávanos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Límpianos de toda maldad. Perdona nuestros pecados, conscientes e inconscientes, voluntarios e involuntarios. Perdónanos, por favor, Señor Jesucristo. Mira, Padre, te lo pedimos hoy en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.